17. Beirut. No corrían buenos tiempos para Israel. A mediados de septiembre de 1982 las imágenes de la matanza se difundieron por todo el mundo, en televisión, periódicos y revistas. Se veían cadáveres por doquier, hombres, mujeres, niños. Incluso los caballos fueron descuartizados. A algunas víctimas les habían disparado a quemarropa en la cabeza, otras habían sido degolladas o castradas. Grupos de 10 o 20 jóvenes fueron reunidos y fusilados en masa. Casi todos los 800 palestinos que encontraron la muerte en los dos campos de refugiados de Sabra y Satila, en Beirut, estaban desarmados. Eran inocentes civiles, víctimas de la criminal venganza de los falangistas cristiano-libaneses. Aquel acto espantoso no solo había sido tolerado por las fuerzas de ocupación israelíes sino facilitado por ellas. Ello movió al entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, el aliado internacional más poderoso de Israel por entonces, a lamentar que ante la opinión pública Israel se hubiera transformado de David en el Goliat de Oriente Medio. 2 días después, haría regresar a sus marines a Beirut formando parte de un contingente pacificador franco-italo-americano. La reacción contra Israel fue unánime. En Italia, por ejemplo, los trabajadores portuarios se negaron a cargar buques israelíes. Gran Bretaña condenó formalmente la acción y Egipto retiró a su embajador. Incluso en el mismo país se produjeron protestas en masa. Desde los comienzos de su patria, muchos israelíes habían soñado con poder vivir en un ambiente de cooperación con los países árabes, de convertirse en parte de un mundo en el que su gente pudiera cruzar fronteras y ser considerada como amiga. La idea de una frontera abierta, como la tan famosa de Estados Unidos y Canadá, sigue siendo virtualmente inalcanzable para los israelíes. A fines de los 70 Admoni, el jefe de enlaces del Mossad, estableció sólidos contactos a través de la CIA y de sus relaciones europeas con el falangista cristiano-libanés Basir Gemayel, un ser tan brutal como poderoso, convenciendo al Mossad de que el Líbano necesitaba su ayuda. El instituto, a su vez, convenció al gobierno israelí de que Gemayel, amigo íntimo de Salame, el príncipe rojo, era sincero, una imagen que perpetuarían durante años a través de las sinuosas filtraciones que el gobierno recibía de su servicio secreto. Gemayel también trabajaba entonces para la CIA, pero al Mossad la noción de tener un amigo dentro de un país árabe, por mucha que fuese su duplicidad, le resultaba emocionante. Por añadidura, Israel nunca había temido al Líbano. Lo curioso era que si ambos países entraran en guerra, Israel debería enviar su orquestación militar para derrotar a los libaneses. En cualquier caso estos, por entonces, estaban demasiado ocupados luchando entre sí para buscar otros enfrentamientos. Las diversas facciones cristianas y musulmanas pugnaban por asumir el control, como lo siguen haciendo, y Gemayel, asediadas sus fuerzas, decidió recurrir a Israel en busca de ayuda. Como incentivo adicional, el Mossad consideró que aquel era un medio de liberarse de la OLP, el enemigo público número 1 de Israel. Durante todo el periodo, mucho después de que las acciones israelíes hubieran fracasado, la relación con los libaneses resultó crítica para el Mossad porque Admoni, su jefe y quien había iniciado todo aquello, lo consideraba como su logro supremo. En muchos aspectos el Líbano es actualmente como Chicago y Nueva York durante las décadas de los 20 y los 30, en que varias bandas o familias mafiosas se enfrentaban abiertamente para dominar la situación. Reinaba la violencia y la ostentación y durante algún tiempo los oficiales del gobierno parecían incapaces, o poco dispuestos, a intervenir. El Líbano también tenía sus familias, cada una de las cuales contaba con su ejército o milicia leales al Don, pero las lealtades religiosas y familiares desempeñan desde hace mucho tiempo un papel secundario ante el poder y el dinero procedentes del tráfico de drogas y de las numerosas actividades de carácter mafioso que alimentan el motor de la corrupción libanesa y mantienen el actual estado de anarquía allí imperante. Por una parte están los drusos, la cuarta entre las más importantes de una docena de sectas libanesas, una ramificación de los musulmanes ismaelitas, con unos 250.000 partidarios, 260.000 en Siria, que los respaldan, y 40.000 en Israel, dirigidos por Walid Jumblat. El sistema del gobierno se basaba en el último censo de 1932, cuando los cristianos aún formaban una mayoría, de modo que la Constitución dicta que el presidente debe ser cristiano, aunque exista la general aceptación de que los musulmanes representan actualmente un 60% de los 3,5 millones de población del país, y su subgrupo más importante, aproximadamente un 40%, son los musulmanes chiitas dirigidos por Nabi Berri. Otra importante fuerza de combate a comienzos de los 80 eran los musulmanes sunitas, a cuyo frente se encontraba Rashid Karami. Las fuerzas cristianas están divididas en dos familias principales, los Gemayel y los Frangie. Pierre Gemayel fundó la Falange, que en cierto momento presidió Suleiman Frangie. Cuando Basir Gemayel maniobraba para llegar a ser presidente, eliminó a su principal rival Tony Frangie en un ataque perpetrado en junio de 1978 en su residencia veraniega familiar de Egden. En tal ocasión los soldados falangistas de Gemayel asesinaron a Tony, a su mujer, a su hija de 2 años y a varios guardaespaldas.
Por su parte el propio Gemayel, el asesino instruido por los jesuitas que se convertiría en amigo de Israel gracias a los esfuerzos del Mossad, se limitó a calificar el ataque de revuelta social contra el feudalismo. En febrero de 1980 un coche bomba provocaba la muerte de la hija de Gemayel, de 18 meses, y de 3 de sus guardaespaldas. Y en julio de 1980 las tropas de Gemayel eliminaban virtualmente a la milicia cristiana del Partido de Liberación Nacional del expresidente Camille Chaoun. Gemayel gobernaba desde su finca familiar de 3 siglos de antigüedad en Bigfaya, las montañas situadas al noreste de Beirut. Los Gemayel habían conseguido amasar una fortuna incalculable gracias a una estafa que comenzó cuando consiguieron la adjudicación de un contrato para construir una carretera que atravesaría el terreno montañoso. El contrato a largo plazo comprendía asimismo honorarios para mantenimiento y reparaciones. La familia percibió religiosamente el dinero para la realización de la carretera y, en el transcurso de los años, para su mantenimiento. El único problema consistía en que jamás llegaron a construirla, y en su descargo alegaban que habían tenido que seguir recogiendo el dinero destinado a mantenimiento porque, caso contrario, alguien hubiera podido presentarse a comprobar qué sucedía y hubiese descubierto que no existía tal carretera. En cualquier caso, en septiembre de 1982 Gemayel, a los 35 años, ganó las elecciones al Parlamento para un mandato presidencial de 6 años. No viviría bastante para desempeñar tal cargo, pero por entonces era el único candidato. Sin embargo, cuando comparecieron tan solo 56 diputados para votar en una sesión especial en la que debían elegirlo y faltaban 6 para lograr quórum, los milicianos de Gemayel acorralaron rápidamente a los diputados más reacios y ganó las votaciones por 50 contra 0, con 5 abstenciones. Begin le envió un telegrama de felicitación que comenzaba en estos términos: mi querido amigo. Además de las familias que ostentaban el poder había por entonces una hueste de bandas no alineadas, la mayoría dirigidas por personajes tan pintorescos y brutales como el hombre eléctrico, Tostador, Vaquero, Bola de Fuego y el Rey. El hombre eléctrico se llamaba así desde que los sirios le dispararon un tiro en la nuca y, tras enviarle a Israel para someterse a tratamiento, le instalaron un dispositivo en la garganta que emitía una voz electrónica. En cuanto a Tostador, cuando se encontraba con alguien que no le gustaba le conectaba electricidad de alto voltaje y lo asaba literalmente. Bola de Fuego se había ganado con plena justicia su nombre, era un pirómano al que encantaba ver cómo ardían los edificios. Vaquero recordaba un producto de un western americano, llevaba el característico sombrero y 2 pistolas en sus fundas a los costados. Y el Rey, créase o no, imaginaba ser Elvis Presley. Se peinaba a su estilo, se esforzaba por expresarse en inglés con su acento gangoso y solía dar serenatas a su familia con las canciones más famosas del cantante. Los miembros de la banda paseaban en Mercedes y BMW, vestían trajes de la más fina seda de París y comían exquisitamente. Pese a estar sometidos a asedio desde hacía 6 meses, seguían desayunándose con ostras. En realidad, en 1982, durante los instantes más críticos del sitio de Beirut, un restaurante libanés intentó comprar un submarino alemán casi reducido a chatarra, no con el propósito de intervenir en la guerra, sino para proveer a su establecimiento de alimentos frescos y vinos europeos. Las bandas, además de dedicarse a sus propias actividades criminales, solían trabajar de modo independiente para las más importantes familias, realizando tareas tales como guarnecer barricadas. Por ejemplo, para llegar al Palacio del Gobierno en aquellos días, el presidente tenía que atravesar 2 barricadas y pagar por consiguiente 2 cuotas. En Beirut la gente puede vivir muy bien, pero sin saber por cuánto tiempo. Actualmente en ningún lugar está más próximo el fin que allí, lo que justifica que quienes se hallan complicados con las familias y las bandas disfruten intensamente mientras pueden. Se cree que como máximo unas 200.000 personas viven espléndidamente, lo que supone que más de 1 millón de libaneses entre Beirut y sus alrededores se defienden en lo posible y cuidan de sus familias en condiciones dificilísimas. En 1978 Basir Gemayel, con su cara de niño y sus relaciones en el Mossad, había pedido armas para sus constantes enfrentamientos con la familia Frangie. Tony Frangie no estaba en buena armonía con el Mossad, y estos se las vendieron, siéndoles adquiridas de un modo jamás visto. En 1980 un grupo de falangistas se estaban entrenando en la base militar de Haifa donde, por ejemplo, aprendían cómo hacer funcionar las pequeñas lanchas cañoneras Dabur fabricadas por una industria militar israelí, entre otros lugares. En Beerseba, una ciudad rodeada por el desierto, pero a medio camino entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Cuando su adiestramiento hubo concluido, el jefe de la Marina cristiano-libanesa, que vestía como de costumbre un traje de brillante seda, llegó a Haifa por barco junto con 3 guardaespaldas y 3 oficiales del Mossad llevando varios maletines. Las fuerzas de Gemayel compraron 5 buques por unos $6 millones cada uno, los pagaron en moneda norteamericana con el efectivo que llevaban consigo y se marcharon con sus barcos a Junilla, pintoresca ciudad portuaria mediterránea, situada al norte de Beirut. Cuando abrieron los maletines el jefe de la marina libanesa preguntó al mando del Mossad si quería contar el dinero. No, le creemos dijo, pero si no estuviese conforme, sería hombre muerto.
Más tarde comprobaron el pago y era correcto. Los falangistas, en su mayoría, utilizan su marina para navegar a 5 nudos, aproximadamente a 1 milla por hora, a poca distancia de la costa, más allá de Beirut Oeste, disparando sus ametralladoras contra los musulmanes, ejercicio que ha acabado con centenares de civiles inocentes, pero que ha causado escasos efectos en el curso de las hostilidades militares. Merced a sus vínculos con el Mossad, el hombre fuerte Gemayel acordó permitir a Israel en 1979 que instalara una estación naval de radar en Junilla, con unos 30 miembros del personal de la Marina israelí, la primera estructura física del país en el Líbano. Naturalmente su presencia allí reforzaba la influencia falangista, puesto que los musulmanes y asimismo los sirios no deseaban mezclarse con Israel. Muchas sesiones de negociación celebradas entre el Mossad y Gemayel relativas a la estación de radar tuvieron lugar en su residencia familiar al norte de Beirut. Para compensarle por su solicitud, el Mossad abonaba a Gemayel de $20.000 a $30.000 mensuales. Al mismo tiempo los israelíes tenían otro amigo en el sur del Líbano, el mayor Saad Haddad, un cristiano que dirigía una milicia compuesta principalmente de chiitas y que estaba tan ansioso como los israelíes de expulsar del sur del Líbano a las fuerzas de la OLP de Yasser Arafat. También él, cuando llegó el momento, se mostraría dispuesto a actuar contra este. La base del Mossad en Beirut, llamada Submarino, estaba situada en los sótanos de un antiguo edificio oficial próximo a la frontera entre el este de Beirut, dominado por los cristianos, y el oeste, de dominio musulmán. En todo momento trabajaban unas 10 personas en la base, 7 u 8 de ellos Qatsas, amén de 1 o 2 miembros de la Unidad 504, el equivalente militar israelí al Mossad, que compartían las oficinas. A comienzos de los 80 el Mossad estaba muy comprometido con varias otras familias militantes libanesas, a quienes gratificaba por la información que recibía, transmitiéndola entre los grupos e incluso pagando a las bandas y a algunos palestinos de los campos de refugiados por distintos servicios, entre ellos de espionaje. Además de Gemayel, tanto las familias Jumblat como Berri figuraban en su nómina. La situación era la que los israelíes califican de alem, voz árabe que significa confusión ruidosa, y que por entonces aún se hizo más confusa, a medida que los residentes en la parte oeste comenzaron a ser secuestrados. En julio de 1982, por ejemplo, David S. Dodge, de 58 años, presidente interino de la Universidad Americana de Beirut, fue secuestrado por 4 pistoleros cuando se dirigía a pie a su residencia en el campus desde sus oficinas. Un medio muy común de transportar a los rehenes era el denominado transporte momia, que consistía en envolver fuertemente a un individuo de la cabeza a los pies con cinta adhesiva plástica marrón, acostumbrando a dejar tan solo una abertura en la nariz para que pudiera respirar y metiendo el paquete en el maletero del coche o bajo el asiento. Varias víctimas fueron abandonadas en tales condiciones y encontraron la muerte, por lo general cuando los secuestradores se encontraban con una barricada levantada por un grupo rival, subrayando un dicho favorito del Líbano acerca de que solo es terrible cuando le sucede a uno. Y así fue que mientras el Mossad colaboraba con sus diversos enlaces libaneses y el ministro de Defensa Ariel Sharon, a quien los americanos calificaban de halcón entre halcones, ansiaba entrar en batalla, comenzaron a dejarse sentir presiones sobre Begin. Al fin había llegado el momento de eliminar a la OLP del sur del Líbano, donde habían estado utilizando sus posiciones para lanzar obuses y efectuar incursiones en los poblados israelíes próximos a la frontera norte. Sharon había sido aclamado por sus soldados tras la guerra del Yom Kippur de 1973 como Arik, rey de Israel. Medía 1,67 metros, pesaba unos 115 kilos y solía ser conocido como bulldozer por su porte y envergadura. Tan solo tenía 25 años cuando dirigió una incursión de comandos que acabó con 20 y tantos inocentes jordanos, obligando al entonces primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, a disculparse públicamente. Más tarde, Moshe Dayan estuvo a punto de someterle a consejo de guerra por contravenir sus órdenes durante la campaña de 1956 en el Sinaí al organizar una maniobra de paracaidistas que costó la vida a docenas de soldados israelíes. Algunos meses antes de la invasión israelí en el Líbano, la OLP había sospechado lo que se avecinaba, por lo que Arafat ordenó que se interrumpiesen los bombardeos a las aldeas israelíes. Aún así, en la primavera de 1982, Israel concentró en 4 ocasiones sus fuerzas invasoras cerca de la frontera norte, retirándose cada vez en el último momento, principalmente a causa de la presión norteamericana. Begin aseguró a los americanos que si Israel hubiese llegado a atacar, sus soldados solo hubieran alcanzado el río Litani, a unos 29 kilómetros al norte de la frontera, para obligar a la OLP a abandonar el radio de acción de las colonias israelíes. No mantuvo su promesa y, considerando la rapidez con que sus fuerzas aparecieron en Beirut, era evidente que no eran tales sus propósitos. El 25 de abril de 1982, en cumplimiento de los acuerdos egipcio-israelíes de 1979 de Camp David, Israel se retiró del último tercio del Sinaí que
había ocupado desde la Guerra de los 6 Días en 1967. Pero mientras que los bulldozers israelíes destrozaban los restos de las colonias judías allí instaladas, Israel rompía un alto el fuego que había estado en vigor desde julio de 1981 a lo largo de los 100 kilómetros de su frontera con el Líbano, y en 1978 había invadido el Líbano con 10.000 hombres y 200 tanques, pero sin lograr expulsar a la OLP. El 6 de julio de 1982, una soleada mañana de domingo en Galilea, el gabinete de Begin dio a Sharon la autorización necesaria para iniciar la invasión. Aquel día el teniente general irlandés William Callaghan, comandante de las Fuerzas Provisionales de las Naciones Unidas en el Líbano, FPNUL, visitó la avanzada del cuartel general del Mando Norte de Israel en Cefat para discutir la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo el fin de las barreras de fuego israelíes y de la OLP al otro lado de la frontera. Sin embargo, en lugar de la discusión prevista, el jefe de Estado Mayor de Israel, teniente general Rafael Eitan, comunicó que Israel invadiría el Líbano al cabo de 28 minutos. En efecto, 60.000 hombres y más de 500 tanques se introducían en breve en el país en una infortunada campaña que expulsó a 11.000 combatientes de la OLP, pero que empañó internacionalmente la imagen de Israel y costó la vida de 462 soldados israelíes y produjo 2.218 heridos. Durante las primeras 48 horas fueron aniquiladas gran parte de las fuerzas de la OLP, pese a la considerable resistencia que opusieron en Sidón, Tiro y Damur. Begin había respondido a 2 cartas urgentes de Reagan en las que le pedía que no atacase el Líbano, diciendo que Israel tan solo deseaba expulsar a los palestinos de sus fronteras. El agresor sediento de sangre que se nos enfrenta se halla en la puerta de nuestra casa, manifestaba. ¿Acaso no tenemos derecho a la autodefensa? Y mientras ellos atacaban a la OLP en el sur, las fuerzas israelíes se unieron a los falangistas cristianos de Gemayel en las afueras de Beirut. En un principio fueron saludados como liberadores por los cristianos residentes, y colmados de arroz, flores y dulces mientras entraban en la ciudad, pero no tardaron en tener sometidos a asedio a varios miles de comandos de la OLP, junto con unos 500.000 residentes de Beirut Oeste. La estancia de los soldados israelíes en el Líbano no estuvo tan solo dedicada a la guerra. También encontraron los medios necesarios para hacer el amor en una aldea de las afueras de Beirut, lugar notable por 2 cosas, sus hermosas mujeres y la ausencia de sus esposos. Pero el mortal bombardeo militar proseguía y en agosto, entre crecientes críticas domésticas e internacionales acerca de que mataban a civiles en lugar de militares, Begin dijo: hacemos lo que debemos. Beirut Occidental no es una ciudad sino un objetivo militar rodeado de civiles. Por fin, tras 10 semanas de asedio, enmudecieron las armas de fuego y los comandos de la OLP evacuaron la ciudad, incitando a declarar al primer ministro libanés Shafik al-Bazzan: ha llegado el fin de nuestros pesares. Pero se había precipitado al hacer tal afirmación. A fines de agosto llegó a Beirut un reducido equipo pacificador franco-italo-norteamericano, mas los israelíes continuaron estrechando el cerco a la ciudad sitiada. El martes 14 de septiembre de 1982, a las 4:08 de la tarde, una bomba de 100 kilogramos era detonada por control remoto en la tercera planta del cuartel general del Partido de la Falange Cristiana de Beirut Este, dando muerte al presidente electo Basir Gemayel y a otros 25 miembros mientras celebraban su habitual reunión semanal junto a unos 100 componentes del partido. Basir fue sustituido por su hermano Amin de 40 años. Las investigaciones llevadas a cabo condujeron a Abtabib Chartuni, de 26 años, miembro del Partido Popular Sirio, rival de los falangistas. La operación había sido dirigida por el Servicio Secreto Sirio en el Líbano bajo el mando del teniente coronel Mohamed Geanen. Puesto que la CIA había ayudado a Gemayel a ponerse en contacto con el Mossad, Estados Unidos tenía un acuerdo para compartir información con ellos, lo que funcionaba principalmente a favor del Mossad, puesto que ellos apenas compartían sus conocimientos con ninguna otra organización, y como consideraban a la CIA como jugadores que no pueden jugar. No cabe duda de que estaban plenamente seguros del papel que Siria había desempeñado en el asesinato de Gemayel. Pero 2 días después de haberse producido el atentado, el general de división israelí Amir Dorir, jefe del Mando Norte, y varios altos oficiales recibían invitados en su puesto de mando del puerto de Beirut. Se trataba de Fadi Frem, jefe de Estado Mayor de las fuerzas libanesas, y de su brutal jefe de inteligencia Elias Obeika, un tipo pintoresco, pero malvado, que siempre iba armado de pistola, navaja y una granada de mano, y que era el falangista más temido en el Líbano. Solía asesinar a los soldados sirios y cortarles las orejas, que colgaba de un alambre en su casa. Obeika era íntimo colaborador del general cristiano Samir Zaza, y posteriormente ambos se alternaron con frecuencia en el mando del ejército cristiano.
Sin embargo, para el Mossad, Obeika constituía un contacto importante. Había asistido al Colegio de Mandos y Equipos de Israel y era el principal dirigente de las fuerzas que se presentaron en los campos de refugiados y asesinaron a los civiles. Obeika, que odiaba a Amin Gemayel y deseaba perjudicarle, se vio implicado en una encarnizada lucha interna por el poder porque algunos le acusaban de no haber protegido a Basir Gemayel. A las 5 de la tarde del 16 de septiembre Obeika reunió a sus fuerzas en el aeropuerto internacional de Beirut, desde donde se trasladaron al campamento de Satila con ayuda de bengalas y, más tarde, tanques y fuego de mortero de las Fuerzas de Defensa Israelíes, FDI. Por entonces, según unas declaraciones del gabinete de prensa israelí, se decía que el FDI había tomado posiciones en Beirut Oeste para evitar el peligro de violencia, derramamiento de sangre y anarquía. Al día siguiente, Obeika recibió autorización israelí para conducir otros 2 batallones a los campos. Israel sabía que se estaba produciendo una matanza y sus fuerzas incluso habían instalado puestos de observación en lo alto de varios edificios de 7 pisos del cruce donde se encontraba la embajada kuwaití, desde donde disfrutaban de una amplia perspectiva de la carnicería que se estaba llevando a cabo. Escandalizado por esa mortandad y el papel que Israel había desempeñado en ella, Reagan intensificó la pugna verbal que sostenía con Begin y, a comienzos de octubre, volvía a enviar 1.200 marines a Beirut. Tan solo 19 días después de haberlos retirado, a ellos se unieron otras fuerzas de pacificación formadas por 560 paracaidistas franceses y 1.200 soldados italianos. Durante todo aquel tiempo la base del Mossad en Beirut había estado atareadísima. Uno de sus informantes, un soplón, en realidad se trata de un término yidis utilizado en Israel cuando se alude a un informante, tenía vínculos con un garaje local especializado en componer vehículos destinados al contrabando. Por ejemplo, muchos militares israelíes pasaban de contrabando vídeos y cigarrillos libres de impuestos del Líbano, con los que obtenían enormes beneficios en Israel, donde los impuestos eran del orden del 100 al 200% en tales artículos. El Mossad, a su vez, solía transmitir información pertinente a la policía militar, por lo que muchos intentos de contrabando quedaban frustrados. En el verano de 1983 aquel mismo informador avisó al Mossad de que los musulmanes chiitas habían adaptado un gran camión Mercedes con compartimientos que podían ocultar bombas. Añadió que incluso disponía de espacios aún mayores, de modo que fuera cual fuese su destino sin duda debía tratarse de un objetivo importantísimo. El Mossad comprendió que con tales proporciones eran muy pocos los objetivos lógicos, uno de los cuales debía de ser el complejo estadounidense. Se trataba entonces de decidir si avisaban o no a los americanos para que se mantuvieran especialmente vigilantes ante la presencia de algún camión que respondiese a aquella descripción. La decisión era demasiado importante para tomarla en la base de Beirut, por lo que fue transmitida a teléfono Aviv, donde Admoni, a la sazón jefe del Mossad, decidió que se limitarían a dar a los americanos un aviso general, una vaga información de que había razones para creer que alguien podía estar planeando una operación contra ellos. Pero fue algo tan generalizado y tan trivial como transmitir un parte meteorológico, que no era probable que despertase ningún temor especial o instase a aumentar las medidas de precaución. Por ejemplo, durante los 6 meses siguientes al recibo de esa información hubo más de 100 avisos generales de ataques por coche bomba. Uno más no intensificaría la preocupación de Estados Unidos por su vigilancia. Al negarse a facilitar datos específicos a los americanos sobre el camión, Admoni había dicho: "No estamos aquí para protegerlos. Ellos son un gran país, facilitadles únicamente una información general". Sin embargo, al mismo tiempo proporcionaron detalles concretos a todas las instalaciones israelíes, advirtiéndolos de que vigilasen la presencia de un vehículo de características similares a las del Mercedes. A las 6:20 de la mañana del 23 de octubre de 1983, un gran camión Mercedes llegaba al aeropuerto de Beirut, pasando ostensiblemente junto a los centinelas israelíes de la próxima base, atravesando un puesto de control del ejército libanés y girando hacia la izquierda en el aparcamiento. Un guardamarina norteamericano informó, alarmado, de que el vehículo iba ganando velocidad. En su recorrido se abalanzó hacia la entrada del edificio de 4 pisos de hormigón armado de seguridad aeronáutica que se utilizaba como cuartel general del 8º Batallón de Marina, atravesó la verja de hierro, alcanzó el puesto de guardia protegido con sacos de arena, arrolló otra barrera y, tras chocar contra otro muro de protección, entró en el vestíbulo y provocó tan espantoso estallido que el edificio quedó reducido a escombros al instante. Al cabo de unos minutos otro camión se estrellaba contra el cuartel general de los paracaidistas franceses de Virasson, en el sector residencial del Paseo Marítimo, a solo 3 kilómetros del complejo estadounidense, produciendo tal impacto que desplazó 9 metros el edificio y causó la muerte de 58 soldados, la pérdida de 241 marines, que en su mayoría aún dormían en sus lechos en el instante en que tuvo lugar la misión suicida. Fue el golpe que en un solo día costó mayor número de vidas a los americanos desde que otros 246 hallaron la muerte en Vietnam al comienzo de la ofensiva Tet del 13 de enero de 1968.
Al cabo de unos días los israelíes transmitieron a la CIA los nombres de 13 personas que, según decían, estaban relacionadas con el ataque que provocó tal matanza de marines americanos y paracaidistas franceses, una relación que comprendía a la inteligencia siria, a iraníes residentes en Damasco y al chuta Mohammed Hussein Fadlaya. En el cuartel general del Mossad respiraron aliviados al pensar que habían salido bien librados del golpe y, por lo que a ellos concernía, lo consideraron como un incidente sin importancia, algo que llega al conocimiento de uno por casualidad y que no se cuenta a cualquiera. El problema era que si se había escapado alguna información y se descubría su origen, su informador sería asesinado y en la próxima ocasión ellos no sabrían si se encontraban en la lista negra. La actitud general acerca de los americanos era más o menos, ¿acaso no querían meter las narices en los asuntos del Líbano? Pues que paguen las consecuencias. En cuanto a mí, fue la primera ocasión en que recibí una importante reprimenda de mi superior, el oficial de enlaces Eymillar. En aquellos momentos comenté que recordaríamos más tiempo a los soldados americanos que habían encontrado la muerte en Beirut que nuestras propias pérdidas, porque ellos habían acudido allí de buena fe para ayudarnos a salir del enredo que nosotros habíamos organizado. Cállate, me dijo. Estás hablando de los tuyos. Damos a los americanos mucho más de lo que ellos nos devuelven. Siempre decían lo mismo, pero no es cierto. Gran parte del equipamiento israelí era americano y el Mossad estaba muy en deuda con ellos. Durante todo aquel tiempo varios occidentales continuaron cautivos mientras otros se convertían en nuevos rehenes de las diversas facciones. Un día, a fines de marzo de 1984, William Buckley, jefe de la base de la CIA que figuraba oficialmente como oficial de la embajada norteamericana, fue secuestrado a punta de pistola por 3 soldados chiitas cuando abandonaba su apartamento en Beirut Oeste. Lo retuvieron durante 18 meses, lo sometieron a múltiples torturas y finalmente lo asesinaron de un modo brutal, cuando hubiera podido salvarse. El Mossad, a través de su extensa red de informadores, tenía una idea bastante clara de dónde y quiénes retenían a muchos de los rehenes. Aunque no se supiera el lugar donde se encontraban, siempre es crucial saber de quiénes se trataba pues, de otro modo, uno puede encontrarse negociando con alguien que no posee ningún rehén. Circulaba una anécdota acerca de un libanés que aleccionaba a su ayudante para encontrar a alguien con quien negociar acerca de un rehén. ¿De qué país procede su rehén?, se interesaba el ayudante. Búscame un país y te encontraré el rehén, era la respuesta. Los hombres del nivel de Buckley se consideraban de la mayor importancia porque sabían muchísimo. Obligarlos a facilitar información significaba una sentencia de muerte para muchos otros compañeros suyos que estuviesen trabajando por todo el globo. Un grupo que se daba a sí mismo el nombre de Jihad Islámica, Guerra Santa Islámica, asumió la responsabilidad del secuestro de Buckley. Bill Casey, jefe de la CIA, estaba tan deseoso de salvarle que envió a Beirut un equipo de expertos del FBI especialmente entrenados para localizar víctimas de secuestros con el fin de encontrarle, pero al cabo de un mes no habían conseguido nada. Aunque la política oficial de Estados Unidos prohibía entonces negociaciones para satisfacer rescates, Casey había autorizado que se pagasen sumas considerables a los informadores y, llegado el caso, para conseguir su libertad, la CIA no tardó en recurrir al Mossad en busca de ayuda. Poco después del secuestro de Buckley, el oficial de enlace de la CIA en teléfono Aviv solicitaba al instituto que obtuviese la mayor información posible sobre él y los restantes rehenes. Una mañana, hacia las 11:30, se emitió un mensaje por el intercomunicador del cuartel general pidiendo a todo el personal que durante una hora se mantuvieran lejos de la planta principal y el ascensor porque se esperaban visitas. Se presentaron 2 oficiales de la CIA que fueron acompañados hasta el despacho de Admoni, en la 9ª planta. El jefe del Mossad les dijo que les facilitarían toda la información que poseyeran, pero que si deseaban algo en particular tendrían que recurrir al primer ministro porque es nuestro jefe. En realidad deseaba que le formulasen una petición formal, a fin de poder cobrarse más adelante el favor si era necesario. En cualquier caso, los americanos efectuaron una solicitud formal a través de su embajador al entonces primer ministro Simón Peres. Este dio instrucciones a Admoni para que el Mossad facilitase a la CIA todo cuanto pudiera favorecer la situación del rehén americano. Normalmente esta clase de solicitudes comprenden ciertas limitaciones, tales como, le daremos toda la información posible mientras no perjudique a nuestro personal, pero en aquel caso no existían restricciones, lo que era una muestra evidente de cuán importante consideraban Estados Unidos y Peres el futuro del rehén. Políticamente estas cosas pueden ser dinamita. La administración Reagan tenía muy patente el perjuicio político y la humillación que sufrió Jimmy Carter cuando los americanos fueron retenidos como rehenes en Irán tras el derrocamiento del Shah. Admoni aseguró a Peres que haría todo cuanto pudiese por ayudar a los americanos. Tengo una buena impresión en ese sentido, le dijo.
¿Acaso contemos con alguna información que pueda ayudarlos? La realidad era que no tenían intención alguna de colaborar con ellos. Los oficiales de la CIA fueron convocados para reunirse con el departamento Saifanim, pez de colores, especializado en la OLP. La entrevista tuvo lugar en la Midrasa, o academia. Puesto que Israel considera a los palestinos sus principales enemigos, el Mossad suele calcular que si puede atribuirle algo en su contra, ya ha cumplido con su deber. De modo que comenzaron por intentar acusar a la OLP de los secuestros, aun sabiendo que muchos de ellos, comprendido el debacle, no tenían relación con dicha organización. Aún así, confiando dar la impresión de que colaboraban plenamente, los hombres del Saifanim cubrieron totalmente de mapas la pared de una sala de juntas y ofrecieron a los americanos una considerable cantidad de datos relacionados con la situación general de los rehenes. Aunque eran constantemente trasladados a nuevos lugares, ellos solían tener una idea general de dónde se encontraban. El instituto se reservó muchos detalles que había obtenido de sus fuentes, pero les informó de que, por la perspectiva general, podían decidir si valía la pena seguir adelante en los pormenores. Ello formaba parte de un sistema no formulado, pero implícito, de devolución de pago, consiguiendo un reconocimiento que justificaría la concesión de futuros favores. Al concluir la reunión enviaron un informe detallado a Admoni. Por su parte, los americanos fueron a comentar el asunto con sus superiores. 2 días después regresaban buscando más información específica sobre una respuesta que se les había dado en la reunión original. La CIA pensaba que aquello podía ser como un diamante en bruto, pero querían comprobar los detalles. En tal sentido solicitaron hablar con la fuente. Olvídenlo, repuso el hombre del Mossad. Nadie habla con las fuentes. De acuerdo, repuso el representante de la CIA. Eso es muy razonable. ¿Nos permitirían reunirnos con el CATSA? El instituto protege a ultranza la identidad de sus oficiales. Ni siquiera se arriesgan a permitir que sean vistos. Al fin y al cabo, quién sabe si de resultas de ello no serían reconocidos en alguna ocasión. Un CATSA que se halle trabajando actualmente en Beirut puede encontrarse mañana en cualquier otro sitio, tropezar con el tipo de la CIA y dar al traste con toda una operación. Sin embargo, hay muchos modos de organizar entrevistas sin que ambas partes lleguen realmente a verse. Métodos como hablar tras pantallas y distorsionar la voz o ponerse una capucha hubieran servido para tal fin, pero el Mossad no tenía intención de mostrarse tan servicial. Pese a las órdenes directas recibidas de su jefe y de Pérez, los oficiales del Saifanim pretextaron que debían consultarlo con su superior. Corría la voz por el cuartel general de que Admoni estaba de mal humor y que su amante, la hija del jefe del Tsomet, también lo estaba. Por lo visto tenía el periodo, por lo menos así bromeaban. Aquel día, a la hora de almorzar, en el comedor solo se hablaba del asunto de los rehenes, y cuando la noticia llegó allí, acaso ya se hubiera exagerado algo, pero se suponía que Admoni había dicho: esos malditos americanos tal vez esperan que busquemos nosotros a sus rehenes. ¿Acaso están locos? En cualquier caso la respuesta fue negativa. La CIA no podría ver a ninguno de sus CATSAs. Por añadidura dijeron a los americanos que la información que les habían facilitado era antigua y que se refería a un caso totalmente distinto, por lo que nada tenía que ver con el asunto de Buckley. Aquello no era cierto, pero siguieron embelleciendo su historia pidiéndoles que olvidaran aquella información con el fin de salvar las vidas de otros rehenes. Incluso prometieron, a cambio, duplicar sus esfuerzos para ayudarlos. En la oficina, muchos comentaron que el Mossad lo lamentaría algún día, pero la mayoría estuvieron conformes. La actitud general era: les hemos dado una lección. No vamos a permitir que los americanos nos pisoteen, somos el Mossad, los mejores. Precisamente su preocupación por Buckley y las restantes víctimas impulsó a Casey a burlar el sistema del brazo del Congreso estadounidense y a comprometerse en un plan para facilitar a Irán armas prohibidas a cambio de la seguridad de los rehenes americanos, lo que culminaría en el escándalo Irán-Contra. Si el Mossad hubiera sido más servicial en un principio, no solo habría salvado a Buckley y a los demás, sino que también habría evitado tan importante escándalo político a Estados Unidos. Pérez había comprendido claramente que era de interés para Israel cooperar, pero el Mossad Admoni en particular tenía otros intereses que perseguía sin descanso. La tragedia definitiva de la implicación a que el Mossad condujo a Israel en el Líbano fue que cuando su base submarino se clausuró, muchos agentes quedaron allí y toda su red se vino abajo. En su mayoría fueron asesinados y solo lograron sacar a algunos secretamente del país. Israel no inició la guerra ni la acabó. Es como jugar a blackjack en un casino. Uno no empieza el juego ni lo concluye, pero se halla presente. Israel no acertó ningún premio gordo. Durante aquel periodo Amiram Nir era el consejero de Pérez sobre terrorismo. Cuando el primer ministro sospechó que el Mossad no se mostraba lo colaborador que debía con los americanos, decidió utilizar a Nir como su enlace personal entre ambos países. Jugada por la que este entró en contacto con el teniente coronel norteamericano Oliver North,
figura clave en el posterior escándalo Irán-Contra. La posición de Nir en el esquema de la situación era tal que llevaba la famosa Biblia autografiada por Ronald Reagan cuando North y el antiguo consejero de Seguridad Nacional estadounidense Robert McFarlane, utilizando falsos pasaportes irlandeses, visitaron secretamente Irán en mayo de 1986 para vender armas. Los beneficios de aquella transacción se utilizaron para adquirir armamento para la contra nicaragüense, respaldada por Estados Unidos. Nir era, sin lugar a dudas, un hombre bien relacionado y con conocimientos. Había interpretado un papel importante capturando a los piratas del crucero Achille Lauro en 1985 e informando al entonces vicepresidente de Estados Unidos y antiguo director de la CIA George Bush sobre las negociaciones de armas con Irán. Según sus manifestaciones, North y él habían supervisado varias operaciones contraterroristas en 1985 y 1986, autorizados por un acuerdo secreto entre Estados Unidos e Israel. En noviembre de 1985, North atribuía a Nir la idea de obtener beneficios con la venta de armas a Irán, cubriendo de ese modo otras operaciones secretas. La intervención de Nir en todo ello resulta aún más intrigante por su relación con un misterioso hombre de negocios instalado en Irán llamado Manucher Ghorbanifar, aunque Casey, jefe de la CIA, advertiría más adelante a North de que tenía casi prácticamente la certeza de que Ghorbanifar era un agente de la inteligencia israelí. Este y Nir organizaron sucesivamente la ayuda a Irán el 29 de julio de 1986 y la liberación del reverendo Lawrence Genco, un rehén americano capturado por los extremistas libaneses. Pocos días después de la liberación de Genco, Nir informó a George Bush sobre la necesidad de responder enviando armas a Irán. Ghorbanifar había sido fuente de la CIA desde 1974 y quien sembró en 1981 los rumores sobre los grupos de ataque libios enviados a Estados Unidos para acabar con Reagan. 2 años después, tras decidir que aquellos comentarios habían sido elaborados, la CIA concluyó su relación con él, y en 1984 divulgó un aviso al rojo vivo en el sentido de que era un embustero de talento. Aún así él fue quien consiguió un préstamo puente de $5 millones del multimillonario saudí Adnan Khashoggi para superar las desconfianzas existentes entre Irán e Israel en el tráfico de armas. El propio Khashoggi había sido reclutado años atrás como agente del Mossad, es más, su espectacular reactor personal, sobre el que tanto se ha escrito, había sido fabricado en Israel. Khashoggi no percibía un salario básico del Mossad como es habitual entre los agentes, pero utilizaba el dinero de la organización en muchas de sus hazañas. Conseguía préstamos siempre que los necesitaba para salir de apuros, e importantes sumas procedentes del Mossad eran canalizadas a través de sus compañías, muchas de ellas creadas con Obadia Gaon, un judío multimillonario y de origen marroquí instalado en Francia, al que solían recurrir cuando necesitaban grandes sumas de dinero. En cualquier caso, Irán no quería pagar hasta que tuviera las armas en su poder e Israel se negaba a enviar los misiles TOW-508 sin ver el dinero, por lo que el préstamo puente a través de Khashoggi fue crítico para llevar a cabo la transacción. Poco después de aquel trato, otro rehén americano, el reverendo Benjamin Beir, fue puesto en libertad, convenciéndose consiguientemente los americanos de que, pese a su talento como farsante, Ghorbanifar también podía liberar rehenes a través de sus contactos en Irán. Al mismo tiempo, Israel vendía secretamente armas por un valor de $500 millones al ayatollah Khomeini, por lo que poca duda cabe de que Ghorbanifar y su socio Nir utilizaban su influencia para regatear en los acuerdos sobre liberación de rehenes americanos. El 29 de julio de 1986, Nir se reunió con Bush en el Hotel Rey David de Jerusalén. Los detalles de la entrevista quedaron registrados en un memorándum de alto secreto y 3 páginas de extensión redactado por Craig Fuller, jefe de personal de Bush, en el que se alude a Nir informando a Bush de la participación israelí. Estamos tratando con los elementos más radicales, en Irán, porque nos hemos enterado de que ellos pueden liberar y los moderados no. Reagan había alegado constantemente que trataba con iraníes moderados cuando enviaba armas a Irán. Nir comunicó a Bush que los israelíes habían activado el canal. Dimos un frente a la operación, facilitando una base física y suministrando aviones. Estaba previsto que él fuese testigo clave en el juicio que se celebró en 1989 contra North sobre el escándalo Irán-Contra, especialmente puesto que, según sus manifestaciones, las actividades contraterroristas que North y él supervisaron durante 1985 y 1986 estaban autorizadas por un acuerdo secreto norteamericano-israelí. Sus testimonios hubieran sido sumamente peligrosos, no solo para la administración Reagan sino también por subrayar el importante papel que habían desempeñado los israelíes en todo el asunto. Sin embargo, el 30 de noviembre de 1988, cuando volaba en un Cessna T-210 sobre un rancho, a 177 kilómetros al oeste de Ciudad de México, Nir encontró la muerte junto con el piloto al estrellarse el aparato en que viajaba. Los 3 pasajeros restantes resultaron ligeramente heridos, comprendida la canadiense Adriana Stanton, de
25 años y natural de Toronto, que pretendía no tener relación alguna con Nir. Sin embargo, los mexicanos la describieron como su secretaria y su guía, y trabajaba en una firma con la que Nir estaba relacionado. La joven se negó a hacer más comentarios. Nir había estado en México para negociar la comercialización de aguacates. El 29 de noviembre visitó una fábrica de embalaje de estos frutos en el estado occidental de Michoacán, en la que tenía importantes intereses financieros. Al día siguiente, alquiló una avioneta particular para viajar a Ciudad de México, utilizando el alias de Pat Weber con el que, según datos oficiales, encontraría la muerte al estrellarse el aparato. Sin embargo, su cadáver fue identificado por Pedro Cruchet, un misterioso argentino que trabajaba para él y se encontraba ilegalmente en México. El hombre informó a la policía de que había perdido su carné de identidad en una corrida de toros, pero pese a ello logró conseguir la custodia de los restos de Nir. Por añadidura, los informes originales de la oficina del fiscal del estado confirmaban que tanto Nir como Stanton, aunque según cabe suponer realizaban negocios legales, viajaban con nombres ficticios. Pese a que posteriormente un inspector del aeropuerto de partida lo desmintió, aquel error jamás se aclararía. Más de 1000 personas asistieron al funeral de Nir en Israel, y el ministro de Defensa Yitzhak Rabin aludió a su misión en destinos aún no revelados de carácter secreto y a secretos que guardaba encerrados en su corazón. En el momento en que se produjo el accidente de Nir, en el Toronto Star se decía que un oficial del servicio secreto de personalidad desconocida había manifestado que no creía que hubiese muerto y que probablemente Nir se había sometido a alguna operación quirúrgica para cambiar su rostro en Ginebra, donde las clínicas son excelentes, muy reservadas y muy discretas. Sea lo que fuere lo sucedido, solo nos cabe especular cuánto daño hubiesen podido causar sus declaraciones a la administración Reagan y al gobierno israelí en la vista del caso Irán-Contra. Pero durante las investigaciones llevadas a cabo por el Comité Especial del Senado americano en julio de 1987, un memorándum enviado por North al antiguo consejero de Seguridad Nacional, el vicealmirante John Poindexter, de fecha 15 de septiembre de 1986 y censurado por razones de seguridad, recomendaba que este negociase primero el tratado de armas con Casey y luego informase al presidente Reagan. Poindexter fue el único de los 7 convictos en el escándalo que tuvo que ir a la cárcel. El 11 de junio de 1990 fue condenado a 6 meses y a un duro sermón de Harold Green, juez del Tribunal de Distrito americano, quien dijo que Poindexter merecía el encarcelamiento como jefe con carácter decisorio de la operación Irán-Contra. El 3 de marzo de 1989 Robert McFarlane fue condenado a satisfacer una multa de $20,000 y a 2 años de libertad condicional tras confesarse culpable de 4 delitos de menor cuantía por ocultar información al Congreso. El 6 de julio de 1989, a continuación del sensacional juicio celebrado en Washington, Oliver North fue condenado a una multa de $150,000 y a la obligación de realizar 1.200 horas de servicios comunitarios. El 4 de mayo el jurado le había considerado culpable de 3 de los 12 cargos que se le imputaban y asimismo le correspondió una pena de 3 años de suspensión de sentencia, además de 2 años de libertad condicional. El memorándum que North envió a Poindexter subraya la importancia del papel de Nir en el escándalo en un apartado que dice así: Amiram Nir, ayudante especial del primer ministro, Simón Peres en antiterrorismo, ha indicado que durante la discusión privada de 15 minutos que sostendrá con el presidente probablemente este plantee algunas soluciones delicadas. Por entonces 3 secuestrados americanos habían sido puestos en libertad en relación con las ventas de armas, Genco, Weir y David Jacobsen. Bajo el titular Rehenes, el memorándum decía: hace algunas semanas Peres expresó su preocupación de que Estados Unidos pensara dar fin a los actuales esfuerzos con Irán. Los israelíes consideran la cuestión de los secuestros como un obstáculo que debería ser superado, con vías a una relación estratégica más amplia con el gobierno iraní. Es probable que Peres trate de obtener la seguridad de que Estados Unidos continuará realmente con la actual iniciativa conjunta, de la que ni Weir ni Genco quedarían ahora libres sin ayuda israelí. Sería muy conveniente que el presidente agradeciera a Peres su discreta colaboración. Al parecer, Reagan así lo hizo. Es muy probable que Peres le devolviera las gracias, al menos en parte, por solucionar la oportuna muerte de Nir para evitar que declarara públicamente. Resulta difícil estar seguro de ello, pero dadas las dudosas circunstancias más el hecho de que los traficantes de armas israelíes facilitaban por entonces subrepticiamente a los señores colombianos de la droga armas y entrenamiento a través del Caribe, es improbable que Nir esté muerto. Jamás podremos estar seguros de ello, pero sabemos que si el Mossad hubiera mostrado más colaboración con la inteligencia en relación a los rehenes americanos y occidentales, tal vez el asunto Irán-Contra no hubiera ocurrido.